Diputado Caballero. Sí, señor presidente. Yo lo que quería plantear hoy es la relación que existe entre Argentina y América Latina a raíz de los sucesos que son de dominio público en la República de Venezuela. Yo quiero recordar, en primer lugar, el aporte que ha hecho al derecho internacional por la paz, el principio de no intervención y también de la no utilización de la fuerza para dirimir deudas que tiene la Argentina. En primer lugar, aunque injustamente es olvidado por los medios de comunicación, el primer Premio Nobel de la Paz en Latinoamérica y en Iberoamérica justamente es un argentino, que es Carlos Saavedra Lamas, que a los 58 años, en el año 1936, recibió el Premio Nobel a la Paz por haber hecho la mediación que logró la paz en la Guerra del Chaco, el Chaco Boreal, entre Bolivia y Paraguay, por la disputa de un espacio geográfico de 500.000 metros cuadrados que está en el límite entre Paraguay y Bolivia, porque según estudios geológicos detectados por las petroleras había petróleo. Algunos la llamaron no la guerra del Chaco, sino la guerra del petróleo. ¿Por qué? Porque detrás de Bolivia se alistó, apoyándolo y proveyéndolo de armas, la Royal Dutch Shell, holandesa e inglesa, y apoyando a Paraguay, la Standard Oil de Nueva Jersey de Estados Unidos. Todo el problema fue para apropiarse de un terreno que potencialmente luego se comprobó que no había el petróleo y el gas que se calculaba que posibilitara una explotación comercial. El armisticio se firmó el 12 de junio de 1935 y quiero destacar el papel de Carlos Saavedra Lamas, que provocó que saliera a las calles, porque el pacto se firmó en Buenos Aires, la gente, los ciudadanos, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, a festejar esto. Y ni que hablar las masas que salieron en la ciudad de Asunción y en la ciudad de La Paz en Bolivia para festejar la paz. Básicamente, la defensa de Carlos Saavedra Lamas fue, de alguna manera, repudiar la acción de Estados Unidos en esta guerra y básicamente por intereses económicos. Esto sentó precedente y al poco tiempo, en el año 1936, cuando Saavedra Lamas tenía 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz. Vuelvo a repetir, no siendo solo el primer argentino que tiene varios premios Nobel, sino también el primer premio Nobel a nivel latinoamericano e iberoamericano. Ahora bien, luego hubo la participación de dos personas que aportaron al derecho internacional de una manera muy importante. Lo voy a dar cronológicamente, si bien la importancia es distinta.
Primero estuvo Carlos Calvo, un académico, un especialista, que prácticamente sentó las bases para la modificación del derecho internacional en los conflictos, para evitar las guerras, las confrontaciones armadas y posibilitar la paz, que fue Carlos Calvo, que le quiero aclarar para los que lo quieren googlear, pongan doctrina Carlos Calvo, porque ni siquiera Carlos Calvo está citado, sino que está citado un famoso artista, ¿no es cierto?, actor, ¿no es cierto?, la vida y las peripecias que tuvo que pasar. Pero búsquenlo como doctrina Carlos Calvo, porque como Carlos Calvo no lo van a encontrar. Porque uno de los problemas de Argentina es que vamos negando nuestra propia identidad. Básicamente, en la conferencia panamericana, primero en la de 1901, que se hizo en Washington, y la de 1902, que se hizo en México, y luego en el año 1910, en la conferencia de Buenos Aires, se consagraron dos cosas para el derecho internacional. Primero, el principio de no intervención de los pueblos en asuntos internos de otros pueblos. Y segundo, la soberanía institucional, es decir, la soberanía institucional y judicial que los convenios y contratos con capitales y países extranjeros debían tener como resolución de conflicto judicial frente a la posibilidad dentro de Argentina y no fuera de Argentina. Es decir, planteaba la no delegación de soberanía para los contratos, los empréstitos, etc. Luego, en el año 1902-1903, ocurre una cosa insólita. Venezuela es bloqueada navalmente y torpedeada en algunos casos, como en Puerto Cabello, por la flota de 3 países, de Inglaterra, Italia y Alemania. Motivo, cobrar la deuda externa de Venezuela. Y al igual que en Malvinas, Estados Unidos rompe la doctrina Monroe de América para los americanos y dice que no va a participar ni opinar sobre este conflicto, como hizo el desconocimiento del TIAR, que es el Tratado, ¿no es cierto?, de intereses que tenía Estados Unidos de proteger el área americana. Ahora bien, en esa guerra, que duró un año prácticamente, frente a la defección de Estados Unidos en la doctrina Monroe, se hizo una conferencia en el año 1908, conferencia de la Conferencia de la Paz en La Haya, donde Luis María Drago, ¿no es cierto?, plantea, basado sobre los antecedentes de Carlos Calvo, de que había que básicamente solucionar los conflictos pacíficamente y que no se podían cobrar las deudas ni dirimir contratos por la fuerza. Y esto se transformó en una doctrina internacional y por eso Luis María Drago, ¿no es cierto?, está en la historia del derecho internacional con el aporte de su doctrina. Básicamente, estos antecedentes, luego de paz, fueron extendidos en la Primera Guerra Mundial en 1914, donde el presidente don Hipólito Yrigoyen declaró la neutralidad. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Juan Domingo Perón declaró
la neutralidad. Es decir, hay una continuidad histórica en el derecho internacional, de que América Latina y los pueblos del mundo, lo principal sea la paz. Yo quiero aclarar que en la guerra del Chaco murieron 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos, donde la mayoría eran chicos de 17 a 20 años. Mientras la Royal Dutch Shell, ¿no es cierto?, Inglaterra y Estados Unidos, por otra parte, estaban jugando a ver quién se adueñaba del petróleo. Y en esto me remito a Eduardo Galeano, que habla sobre la guerra del Chaco, y también a Augusto Roas Bastos, un paraguayo que ha defendido siempre América Latina. Y dicen, los dos países más pobres y más castigados de América Latina, los intereses imperialistas, los intereses económicos imperialistas lo hacen enfrentar. Había que leer a estos dos autores sobre esta guerra. Básicamente, ¿por qué hago este relato? Porque la Argentina, con respecto a Venezuela, en este espacio, en este tiempo histórico, yo aclaro que no coincido con el régimen de Maduro. Básicamente creo que de nuevo Estados Unidos mete la cola, como la metió en contra de la doctrina Drago, en contra de la doctrina Carlos Calvo y en contra, ¿no es cierto?, expresamente Carlos Saavedra Lamas plantea, digamos, de alguna manera repudio a Estados Unidos por promover la guerra. Y hoy nos encontramos frente a un país hermano, como es Venezuela. Venezuela, independientemente del régimen que tenga, yo no lo estoy defendiendo, estoy defendiendo que América Latina sea una región de paz y no una región de guerra donde nunca mueren los generales ni nunca mueren los gobernantes. Los que mueren son los pobres soldados pertenecientes al pueblo que son masacrados en una guerra que, como el Chaco, cuando terminó, se anunció el armisticio, se abrazaban paraguayos y bolivianos después de tanto sufrimiento. Entonces me parece a mí que el gobierno argentino debería seguir esta política internacional de defensa de la paz, de no permitir que otra vez Estados Unidos nos promueva la guerra, esta vez bajo la excusa de una ayuda humanitaria. Los problemas de inclusive los conflictos internos en la doctrina de Carlos Calvo plantea que tiene que haber comités arbitrales para solucionar el problema. Y toda vez que se aplicó un comité arbitral, se evitaron la mayoría de las guerras en el mundo. Solamente se profundizaron cuando se ocuparon por parte de fuerzas extranjeras distintos países en distintas regiones del mundo. Yo quería hacer esta manifestación, señor presidente, en primer lugar para reivindicar una línea histórica en el derecho internacional de Argentina y también un llamamiento a nuestro gobierno y a todos los gobiernos de América Latina que conservemos este espacio hermoso que es América Latina como una tierra de paz y no de guerra. Gracias. Gracias, diputado.